Gracias, presidente. Partido Verde. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ha radicado 19 proposiciones al Estatuto de la Oposición. Diría que 17 de ellas, francamente, para facilitar la labor del ponente en corregir ciertos temas menores de redacción, de precisión, como los siguientes. Por ejemplo, en el derecho de réplica, en el artículo 2 sobre definiciones, se aclara que el derecho de réplica procede cuando haya tergiversaciones evidentes. En la ponencia le agregaron tergiversaciones graves. ¿Quién va a calificar si es leve o grave? Mientras haya tergiversación, hay derecho a réplica. No nos enredemos en esas cosas. Hacer esa corrección implica como unas 2 proposiciones en diferentes apartes del texto, pero creo que son cosas en las que sustantivamente estamos de acuerdo. También cosas como que los partidos puedan, en el transcurso del tiempo, reconsiderar su decisión de declararse independientes o de oposición al gobierno. Si no, uno no está condenado a una sola declaración en un primer momento. Pueda que un partido arranque, por ejemplo, en condición de independencia y por determinados sucesos a lo largo del gobierno decidir declararse abiertamente en oposición. Debería poder, entonces, la ley prever, no lo prevé hoy, por eso la modificación, que la autoridad respectiva del partido ante la autoridad electoral pueda modificar su condición, si de independiente, si de oposición o del gobierno, y ejerza los derechos que el estatuto le concede. Igualmente, precisiones de transitoriedad. Por ejemplo, mientras entre en vigencia esta ley y se modifican los estatutos, el estatuto le da 1 año de plazo a las organizaciones políticas para ajustar sus estatutos a lo previsto en esta ley, que en esa transitoriedad las bancadas respectivas en las corporaciones públicas puedan hacer la declaración de oposición, independencia o gobierno, para que se pueda, digamos, dar trámite a la aplicación sustantiva de las normas. En relación con lo que mencionaba también Alexander López, de que no solamente movimientos políticos con representación como tal, sino ciertos movimientos sociales y demás se puedan declarar como independientes o oposición a ciertas políticas del gobierno, creemos que eso lo deben poder hacer los representantes de esas organizaciones, no necesariamente los representantes legales. Tal vez el movimiento social X o la organización de campesinos Y no tenga necesariamente una representación legal, pero no por eso no podría ejercer este tipo de derechos. Basta con que sean sus representantes según conste en comunicación de esas organizaciones. Menciono cosas como esas, como son 19, no las voy a explicar en detalle, pero decía, señor ponente, que 16 de las 19 proposiciones que estamos haciendo realmente son aclaratorias del texto para mejorar, en nada cambian, digamos, el acuerdo político sustantivo. Hay 3, en cambio, que sí tienen un propósito sustantivo. Empiezo por la menor. Hay un acuerdo aquí, reflejado en la ponencia, para que uno de los derechos de la oposición sea participar en las mesas directivas. Pero las corporaciones públicas no solamente tienen mesas directivas centrales de las plenarias, sino mesas directivas de sus comisiones. Y ese derecho debería aplicar a ambos, entre otras cosas porque el debate se inicia en las comisiones. Si desde allí se cercenan los derechos de la oposición, no se dan garantías a la programación de debates, a la presentación y discusión de proposiciones, pues francamente para cuando se llega a la plenaria ya todo está cocinado y perdido. De manera que nos parece que ese punto del derecho de la oposición a participar en las mesas directivas debe ser tanto en plenarias como en comisiones. No quedó así en la ponencia, no sé por qué. Si en las múltiples reuniones que tuvimos durante varios meses sobre este tema se dejó claro que debía ser así, no entiendo por qué desapareció de la ponencia a última hora. Segundo tema sustantivo, miren, lo hemos dicho desde la Alianza Verde en varios proyectos de ley que desafortunadamente este Congreso no quiso aprobar hasta este momento. ¿De qué sirve el derecho de réplica? ¿De qué sirve el derecho a expresarse en los medios de comunicación
comunicación, mientras el manejo del presupuesto público sea la principal causa de desbalance en la competencia política. No hablamos por ahora ni siquiera de los Odebrecht, de la corrupción abierta, de coimas de financiadores nacionales o extranjeros en las campañas políticas. Dejemos ese tema para el grueso de la reforma política, que tendrá que establecer mecanismos confiables de financiación de las campañas y además de vigilancia de las campañas. Así que no me voy a meter en ese tema por ahora. Pero en la discusión, en el desglose, en la aprobación y ejecución del presupuesto público cada año, de donde salen partidas para comprar congresistas, alcaldes, diputados, para alterar la competencia electoral. Y no hay una coma en este estatuto de la oposición relacionado con el manejo transparente de los recursos públicos como garantía para el ejercicio político. Eso es una burla. Cuando ese es uno de los principales elementos de desbalance de la competencia política. No está aquí la senadora Paloma Valencia, pero está su sucesor. Con la senadora Paloma hemos dado este debate innumerables veces en la Comisión Primera de Senado. ¿Cómo así que el presupuesto se debate por debajo de la mesa? ¿Por qué no nos autorizaron? Lo hemos propuesto en proyectos independientes, lo propusimos en el estatuto y no lo aceptaron. Hoy lo volvemos a traer una proposición. ¿Cuál es el temor, apreciados colegas? A que el desglose y priorización del presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y del gobierno nacional se debata y se apruebe de cara a la ciudadanía en audiencias públicas. ¿Cuál es el problema? Muchos aquí dicen, es que aquí vinimos a pedir inversión para nuestras regiones. Maravilloso, háganlo por encima de la mesa y sin CDE, y sin robo, y sin corrupción, y sin contratista amarrado, como debe ser. ¿Por qué no podemos ir todos, los congresistas, los medios de comunicación, los gremios, las organizaciones sectoriales, gremiales, a una audiencia pública transparente, donde se sepa que Claudia López pide 500 millones de pesos para unos cupos de primera infancia en Bogotá, y que lo propuso en conjunto con la Asociación de Madres Comunitarias de esta ciudad, y que se estableció un proyecto para... 5 minutos adicionales. El día que eso pase y sea transparente, Claudia López será la más interesada en que esa plata se ejecute debidamente, porque es su pellejo personal y político el que está en juego. Hoy todo es por debajo de la mesa. Hoy nadie sabe ni da razón de quién pidió qué, ni para qué, ni para dónde, ni si se ejecutó debidamente o no. Si fue simplemente una gestión en beneficio público de esa región, o fue una gestión en beneficio del bolsillo privado del que la pidió, que es lo que está pasando hoy, y por lo que estamos en niveles de corrupción de 50 billones de pesos al año. Y sin embargo aquí tercamente este Congreso, una vez más, le dice a la opinión pública de malas. Aquí vamos a seguir tramitando, aprobando y ejecutando el presupuesto a espaldas de la ciudadanía, por debajo de la mesa, con mermelada de corrupción. Una vez más, este Congreso se niega a dar una mínima noción de transparencia. Francamente, queridos colegas, ¿en qué país viven? ¿En qué país vivimos? ¿Es que ustedes no ven las encuestas de opinión? ¿Es que ustedes no se han dado cuenta que las FARC tienen hoy más credibilidad ante la opinión pública que este Congreso? ¿Qué más les tiene que decir la ciudadanía para que este Congreso dé una, aunque sea una, clara noción de respeto y participación con la ciudadanía? Así que estamos volviendo a insistir en incluir esta norma aquí, que debo decir, debería ir como parte de la garantía de los derechos de la oposición, también de la ciudadanía, y por supuesto debería ir incluso más desarrollada a fondo en la futura reforma política. Lo dejo a consideración y le rogaría una vez más al ponente, al gobierno y a los colegas que tengamos un mínimo acto de contrición, un alto en el camino, antes de que las instituciones de este país se vayan por el barranco. El ponente de esta
iniciativa, que es el Estatuto de la Oposición, y es un miembro del gobierno, nos daba lecciones esta mañana sobre los riesgos del populismo. Pues, mis queridos, les quiero decir, si lo contrario al populismo es seguir en este mar de corrupción, ustedes no duden por un minuto que la ciudadanía va a escoger el populismo. Así que si lo que quieren es proteger las instituciones, protéjanlas con transparencia, protéjanlas con garantías de participación, protéjanlas con un manejo pulcro del presupuesto público, que es sin duda lo que más desbalancea la competencia política hoy. En ese sentido hay dos proposiciones aquí que quiero destacar, por eso he concentrado el grueso de mi intervención en ellas. Una que restablece y obliga a las audiencias públicas para desglosar y priorizar el presupuesto de inversión, lo que aquí se llama el Gobierno Nacional presupuesto de inversión regionalizado, y en las regiones el presupuesto de inversión de libre destinación, y otra que complementa lo que ya se incluyó sobre el informe, porque fíjense ustedes aquí lo simpático. Según el ponente, eso sí que los ciudadanos no participen en el desglose de la priorización, pero que muy amablemente el gobierno le informe al Congreso y a la actividad, a la oposición, una vez al año cómo lo ejecutó. Valiente gracia. Que nos informen cómo se repartió la mermelada. El señor secretario de la Transparencia de este gobierno, Camilo Enciso, que renunció para ser candidato a este Congreso, nos quedó viendo lo que nos prometió, el informe de la mermelada de este gobierno. Lo anunció hace un mes o unas cuantas semanas cuando se vio en medio de un escándalo. Renunció sin entregarlo, por supuesto. Lo que necesitamos no es que nos informen cómo reparten la mermelada, sino que no la repartan. Y que el trámite, el debate y priorización y después el presupuesto sea transparente como garantía para todos. Por último, un tema importante, que de nuevo no entiendo por qué negó. Esta es una ley estatutaria porque estamos reglamentando un derecho fundamental, el derecho a la oposición. Por lo tanto, todas las normas aquí establecidas tienen en la acción de tutela un mecanismo de protección y garantía. Y sin embargo, tercamente la ponencia lo excluye. Nosotros queremos que quede explícito que la acción de tutela procede en cualquier lugar del país, ante cualquier juez, para la protección de los derechos aquí establecidos, para que no sean de papel, porque ¿quién les va a garantizar estos derechos? ¿Los del gobierno respectivos? Eso no tendría ningún sentido, de manera que esa es la tercera, digamos, modificación sustantiva. De las 19 hay 3 sustantivas: que la tutela proceda con el mecanismo de garantía, que el presupuesto, los recursos públicos se manejen de manera transparente para que haya realmente una competencia equilibrada entre quienes ejercen el gobierno y la oposición, e igualmente el tema de que se pueda modificar la posición de declaración de oposición e independencia al gobierno en el transcurso del gobierno. Gracias, presidente.